Pues otra vez estoy aquí para enseñaros las mejoras que se puede hacer a un amplificador lineal de la banda de HF, de las bandas de HF, el BJ300, y que da 300 vatios. Es un amplificador lineal chino y por tanto el diseño es bastante regularcillo, pero con las mejoras que os voy a dar y que os voy a proponer y que he diseñado, pues este equipo puede ser equivalente a cualquier otro de los que valen 400 o 500 euros, y ya veréis, por muy poco dinero, porque va a tener todo lo que tienen los otros y además bien. Fijaros que es un amplificador, como veis aquí, es una caja donde tiene una serie de conmutadores para encender, para poner más o menos potencia aquí, para poner a SSB o AM, etcétera, ¿no? Y un diodo LED, y por dentro es una cosa así, que como veis pues lleva dos transistores de potencia, lleva una serie de bobinas para dividir la señal, porque son transistores que trabajan en clase B pero en contrafase. Ahora explico un poco esto, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene aquí una serie de fusibles, tiene un relé de conmutación, etcétera. El esquema, como veis, está aquí. Es un esquema muy sencillo, de banda ancha, porque los transistores lo permiten y porque no hay redes que hagan que las bandas se queden cortadas. Y bueno, pues como veis, pues tiene aquí una alimentación muy sencilla que vamos a variar, ya os explicaré. Luego tiene aquí un relé, que como veis, este es el interruptor. Este relé lo que va a conmutar es transmisión-recepción. En recepción la señal pasará directa y en transmisión pues conmutará aquí y conmutará aquí, ¿no? Con lo cual pasará la señal al amplificador, saldrá y tal. Y esto de aquí, bueno, pues es el conmutador, o sea, el relé que conmuta, que coge la señal, la rectifica por aquí, la mete por aquí al transistor y para que actúe cuando transmitimos. Este condensador se pone para banda lateral única, porque en banda lateral ya sabéis que hay veces que no hay señal en el habla, y entonces, bueno, pues tiene que seguir conmutado para que no esté el relé constantemente funcionando. Fijaros que es un amplificador, como digo, muy sencillo. Este esquema, además, que es el que da la gente que vende esto, no es correcto. Luego veremos por qué, pero bueno, lo voy a tomar así porque creo que es interesante verlo. Luego os explicaré algunas diferencias que hay con la realidad. Y bueno, pues aquí tiene un conmutador para subirle o bajarle potencia, que no funciona prácticamente porque es muy poco lo que hace, y lo vamos a eliminar. Y bueno, pues ¿qué vamos a mejorar? Pues vamos a actuar sobre la adaptación de entrada para mejorar el ROE. Este es el primer vídeo que os estoy mostrando. Luego actuaremos sobre los filtros, filtrando la salida para eliminar armónicos. Mejoraremos el filtro de limitación para evitar interferencias en ordenadores y cosas de estas. Y luego vamos a polarizar los transistores en clase B, que están en clase B en contrafase, para ganar en linealidad. Eso es lo que es todo el proyecto. Este primer vídeo se va a centrar en esto de aquí. Vamos a ver aquí esto con más detalle. ¿Qué vamos a mejorar? Pues mirad, vamos a mejorar el filtro de alimentación, que si os dais cuenta es una porquería, porque lleva un diodo de protección, lleva unos fusibles, lleva dos fusibles y lleva un diodo de protección por si ponemos la alimentación al revés. Pero luego esto de filtrado, un condensador para alta frecuencia y otro para más baja, pues esto la verdad no hace nada para aquí, ¿no? Y aquí el filtrado que tenemos pues es una L que realmente pues tampoco filtra demasiado. Entonces luego lo que tocaremos estas dos cosas, esta y esta, ¿no? Luego vamos a poner aquí a la entrada, vamos a poner aquí un adaptador. Porque ¿qué problema tiene este amplificador? Bueno, pues según hablan la gente que lo ha usado, tiene una ROE de entrada muy mala, que suele estar entre 3 y 4, entre 2, 3 y 4. Claro, ¿eso qué es lo que hace? Que los transceptores que hay, que nos enchufamos aquí en la parte del transceptor para poder activar esto, pues bueno, pues van a trabajar con cargas muy malas y bueno, pues o se cortan o, en fin, hay peligro de que funcione mal y se estropeen, ¿no? Entonces eso lo vamos a arreglar perfectamente. Y luego, pues como veis, es un amplificador, como os he dicho, que trabaja en clase B, está puesto aquí, de tal manera que bueno, pues está en contrafase, porque bueno, pues la señal que viene por aquí está en contrafase que viene por aquí, y entonces los dos funcionan en contrafase para la señal completa, unirla aquí y salir a la antena.
que si os dais cuenta tampoco tiene filtro de salida, tiene un condensador y directamente a la antena. Esto estaría bien si los transistores trabajaran más lineal. Daros cuenta que un transceptor, un amplificador en clase B no es lineal de por sí, pero lo podemos hacer lineal sencillamente polarizando aquí la base. Aquí la base, si os dais cuenta, no está polarizada con ninguna continua. Aquí lleva esto de aquí y directamente va a una resistencia, y luego aquí del colector a la base va una realimentación, pero no hay ninguna alimentación en continua, la alimentación pasa a los colectores. ¿Qué luego ocurre? Que aquí la señal, cuando entra, la señal de radiofrecuencia, cuando entra, activa aquí activará los ciclos positivos, activará este transistor que es un NPN y le pondrá en marcha. Pero claro, mientras se activa, daros cuenta que aquí hay una tensión de 0,6 voltios en general. Durante ese trozo de subida de la tensión de entrada, pues este transistor no conduce, con lo cual está generando aquí a la salida armónicos. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner aquí una polarización de tal manera que este transistor esté polarizado con 0,6 voltios y esté consumiendo un poquito, para que de tal manera que cuando entre la señal, bueno, pues el transistor ya conduciendo, nos evitemos esos baches, esos agujeros de no conducción que producen armónicos en la salida. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué problema va a tener? Que vamos a consumir un poco, y normalmente estos amplificadores, cuando no transmiten, no consumen nada. Bueno, vale, pero vamos a tener un amplificador lineal bueno, y esto lo haremos también, y ya lo he dicho aquí. Vamos a poner una adaptación de entrada, implica que la ROE declarada por los usuarios es mayor que 3, y bueno, pues eso no funciona bien. Entonces aquí hay que poner algo. El filtro de salida, que vamos a poner aquí 2 filtros de salida, aunque vamos a mejorar mucho la linealidad con esto, pero vamos a poner 2 filtros de salida en pi, para que uno va a funcionar de las bandas desde 7 megas hasta 15 y el otro de 15 hasta 30 megas, y eso junto con la polarización se va a linealizar muchísimo esto y va a funcionar estupendamente. De hecho ya he hecho simulaciones y se ve que funciona muy bien. Vamos a mejorar el filtro de alimentación, como hemos dicho, y la polarización de los transistores. Vamos a ver entonces esta primera parte de adaptación de entrada, que funciona, este amplificador además funciona de 3 a 30 megas y además bastante bien, pero vamos a hacer que la ROE a su entrada sea 1,5 en toda la banda, como mucho, que normalmente se va a quedar en 1,2, 1,1 o 1,2, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacer la adaptación de entrada y vamos con un adaptador de forma no convencional, porque normalmente los adaptadores convencionales se ponen con bobinas y condensadores y tal, pero eso implicaría una complejidad muy grande para el transmisor, ¿no? Y no es algo que sea bueno, ¿no? Porque haría falta mucha instrumentación para ponerlo en marcha y tal, y yo creo que la gente pues no tiene esto y lo que quiere es trabajar bien, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí una especie de atenuador, que ya lo he diseñado aquí, y bueno, pues aquí estará enchufado el transceptor y aquí estará enchufado la entrada del lineal, con lo cual, bueno, pues veréis que cómo funciona esto. Evidentemente se estudiará para las impedancias de 17 a 150 ohmios, que realmente 17 ohmios y 150 ohmios es una ROE de 3 que presente aquí. Aquí ahora mismo hay 50 ohmios y esto está presentando una ROE de 1, con lo cual el primer caso de 50 ohmios tendría una ROE de 1,1 y no tiene nada que adaptar ni nada. Pero bueno, fijaros que aquí se está viendo que tiene una adaptación de 31 dB, ahora veréis lo que significa, y 6 dB de pérdidas, que no es apreciable, porque vamos a coger y lo vamos a compensar con el transceptor, ¿vale? Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es cuando tengamos una ROE de 3 con 150 ohmios que nos presente el transceptor, el lineal, y 50 ohmios el transceptor. Esto no es un caso normal, no es un caso normal que esté esto funcionando perfecto, porque la gente reporta siempre un valor de 3 de ROE o más, lo que implica que las impedancias, pues como digo, están entre 17 y 150 ohmios. Y además estoy suponiendo algo muy importante, y es que la parte reactiva del transistor, de los transistores, es prácticamente despreciable. Me diréis algunos, no es despreciable. Yo digo, bueno, pues no os preocupéis, porque esto, aunque no sea muy despreciable,
se va a poder compensar simplemente con un poquito más de potencia en el amplificador o menos, depende de cómo sea la parte reactiva. En el caso de una impedancia 150 ohmios, de entrada el amplificador tendría una ROE de 3, pero aquí con el circuito de adaptación tenemos tenemos 18 dB. Fijaros, aquí lo pone, este es el parámetro S11, que es el parámetro de reflexión, que da unos 18 dB y está perdiendo aquí unos 7 dB el equipo. 18 dB, si lo veis aquí, el return loss de 18 dB está alrededor de 1,2 o una cosa así. Con lo cual, de los 3 de ROE que teníamos, hemos pasado pues, a 1,2. ¿Qué pasa? Perdemos unos 7 dB, pero no pasa nada, porque lo vamos a compensar con más potencia en el amplificador. No hay ningún problema. Ahora lo vemos. Vamos al siguiente caso, que el siguiente caso, bueno, pues sería cuando la impedancia es más baja, 17 ohmios, que además esto es lo que normalmente se va a dar. Las impedancias de los transistores suele ser baja. Entonces esta ROE pues sigue siendo 3, y aquí pues lo mismo, esta adaptación con 17 ohmios pues va a tener también un coeficiente de reflexión de 18 dB, que si os dais cuenta está por alrededor de 1,2 y tal, con lo cual hemos bajado de ROE 3 a 1,2. Ahora veremos cómo compensamos esto. Entonces, vamos a ver otras impedancias intermedias, por ejemplo con 35 y 90 ohmios. Pues con 35 puestas aquí y 90 y bueno, puesto aquí, no, para 100 ohmios, perdonad, aquí son 100 ohmios. Con 100 ohmios, pues aquí la ROE en la simulación da un 1,1 y la inicial sin este adaptador sería 1,4 y aquí la inicial sería 2 y aquí 1,19 con el acoplador. Pero ¿qué pasa si la ROE es de 6? Bueno, pues la ROE de 6 significaría tener una impedancia de unos 300 ohmios, entre 50 pues es 6, y pasaríamos de tener una ROE de 6 a tener una ROE de 1,5, algo maravilloso, ¿no? Algo increíble. Ya veis que con ROE 6 en la simulación se tiene 1,5, eso sí, es necesario más excitación, pero es perfectamente conseguible, ya os lo explico. Entonces, ¿cómo montamos este circuito que os he dicho? Bueno, pues en el esquema hay que quitar todo lo que hay y meter aquí una resistencia de 16 ohmios, otra de 16 y otra de 66 ohmios. Las resistencias deben ser de unos 30 vatios y son de este estilo. Las venden aquí en RS Online y bueno, pues son unas resistencias normales. El montaje lo veremos en otro vídeo, pero bueno, estas se pueden atornillar a la chapa y como trabajamos en SSB pues tampoco va a haber demasiado problema de calentamiento, porque vamos a estar disipando en ellos, aunque son resistencia de 30 dB, vamos a estar disipando en ellas como mucho 10 vatios o una cosa así, pero no se van a poner muy calientes, pero bueno, tienen un tornillo para poderlo poner, lo veremos en el montaje. Y este sería, bueno, pues el funcionamiento del equipo, ¿no? Pero, ¿qué se paga por realizar esta modificación? Claro, porque dice, joder, qué bien, ¿no? Pues simplemente que hay que excitar más al amplificador. Por ejemplo, inicialmente, según el fabricante, para dar los 300 vatios se necesitan entre 5 y 10 vatios en SSB que le dé el transmisor. Con la modificación que presento, ahora para dar 300 vatios y para una ROE en el lineal que fuera menor de 3 a la entrada, pues vamos a necesitar entre 20 y 22 vatios, cosa que cualquier equipo da sin ningún problema. Entonces subimos un poquito la potencia, y ¿a costa de qué? Pues a costa de que estamos manteniendo una ROE muy baja. Para ROEs en lineal entre 3 y 6 pues se necesitan 30 vatios, pero bueno, esto ya sería un amplificador que está demasiado mal, pero bueno, no pasaría nada, funcionaría igual. Y para ROE en el lineal mejores de 2, pues se necesitan potencias de excitación de 18 dB, 18 vatios. Daros cuenta que hay mejores que 2, simplemente significa que el equipo, el lineal tenga ROE 2 o mejor, que es el caso más normal, va a estar entre 2 y 3. Las grandes ventajas son, primero, el equipo transceptor funciona con ROE siempre mejor que 1,2, y la ROE, y hasta ROE de 3,5 en el lineal, ¿no? O sea, imaginaros, hasta que la ROE en el lineal no sea 3,5, pues vamos a tener más o menos una ROE de 1,2 en nuestro equipo. Y si el lineal se rompe, el equipo queda cargado siempre con una ROE mejor que 1,5. Con lo cual, son todo ventajas a costa de, bueno, excitarlo un poco más, pero nuestros equipos de HF pueden dar muchos más vatios. Y daros cuenta que va a multiplicar por un montón, porque si le metemos alrededor de unos 20 vatios y va a dar 300, pues oye, multiplica más por 10. De la otra manera, sí, le excitábamos con 10 vatios, pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Vamos a tener una ROE de 3. ¿Y eso qué significa? O más. Eso significa que el amplificador va a coger y reducir la potencia, va a reducir también los 300 vatios, porque claro, le va a excitar por menos, en fin, un rollo, ¿no? ¿Qué desventajas también tiene? Bueno, pues las desventajas es que para limitaciones hay una limitación clara para equipos QRP, ¿no? Con potencias menores de 10 vatios que, bueno, no sacarán los 300 vatios, sacarán 200 o 150, pero bueno, esa es la limitación. Y bueno, la transmisión en AM y FM se debe hacer siempre con 10 vatios como máximo, porque son transmisiones siempre continuas y bueno, pues pueden sobrecalentar un poco aunque las resistencias están perfectamente calculadas, pero bueno, se van a obtener entre unos 200 y 250 vatios. Entonces, como se puede ver, la seguridad y la mejora para el transmisor es muy buena. Y bueno, pues esta es la primera modificación que le vamos a hacer al equipo, al lineal. Como veis, va a mejorar mucho y nos vamos a evitar aquí tener ROEs horribles que hacen que nuestro transceptor no funcione. ¿A base de qué? De excitarle un poco más de potencia. Pero da igual, excitarle o con 10 vatios o con 20 vatios nos da igual a nosotros. Y el equipo va a trabajar mejor y nuestro transceptor muchísimo mejor también. Y además va a estar también adaptado a la entrada. Así que nada, este es el primer vídeo, espero que os haya gustado y si tenéis alguna